Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa Colombia. Soy Jesús Prado y es un gusto estar en compañía de dos colegas periodistas colombianos para analizar los temas más importantes y destacados dentro de la coyuntura noticiosa nacional. En primera instancia, saludamos a Carol Galindo, periodista política de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Carol, gracias por estar aquí. Bienvenida. Jesús, gracias por el espacio y que vivan las primeras veces. No, está bien, ¿no? Así es. Cero estrés, cero nervios. Aquí vamos a hablar. Haga cuenta que vamos a sacar un periódico y vamos a conversar de los temas de Colombia. Muchas gracias, Carol. También está con nosotros Oscar Rueda, él es jefe de emisión también de nuestra cadena aliada en Noticias RCN, nuestra cadena aliada en Colombia. Oscar, gracias por estar aquí, bienvenido. No, Chucho, a ustedes muchas gracias por la invitación. Realmente desde ese tiempo quería estar y les agradezco. Aquí estamos, Sí, vamos a hablar y tenemos un tema que yo sé que nos va a enriquecer la próxima hora aquí en la programación de NTN 24. Comenzamos. Donald Trump volvió a arremeter contra Gustavo Petro. En un nuevo pronunciamiento ha lanzado una dura advertencia al mandatario colombiano al asegurar que si no se espabila, si no se pone mosca, como dicen en Colombia, podría convertirse en el próximo objetivo de Estados Unidos. El mandatario también acusó a Petro de mantener una postura hostil hacia Washington y de no combatir con firmeza el narcotráfico. Esta advertencia se suma a una cadena de medidas y señalamientos recientes de la administración Trump contra el presidente colombiano. En octubre, Trump calificó a Petro como un líder del narcotráfico y anunció la suspensión de ayudas económicas y subsidios. Además, bajo su administración, el Departamento del Tesoro incluyó a Gustavo Petro en la lista OFAC, que sanciona a personas vinculadas con el comercio ilícito de estupefacientes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a advertir que tomará medidas si el presidente Gustavo Petro no evita que Colombia siga enviando droga hacia ese país. Va a tener grandes problemas si no se da cuenta. Colombia produce mucha droga, tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como usted sabe, y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Él también será el siguiente. Espero que esté escuchando. Será el siguiente. Ante la advertencia, el presidente Petro respondió e invitó a Trump a venir a Colombia. Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Por eso ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen 9 al día. Petro ya cumple más de un mes desde que fue incluido en la lista Clinton, según el Departamento de Estado, por su rol en el tráfico ilícito de drogas. Vamos a empezar de inmediato con el análisis, la charla con los compañeros de Noticias RCN y para dar un poquito más de contexto, no pasemos por alto lo que está haciendo la administración Trump en el Mar Caribe. El despliegue militar es enorme, es grandísimo, la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, así que en ese contexto del despliegue militar, la presión a Maduro, les pregunto como primer tema para análisis, ¿ustedes creen que Petro puede ser el siguiente y entendiendo siguiente después de Nicolás Maduro, Carol? Yo considero que sí, pero no creo que sea en la proporción que está haciendo Estados Unidos con Nicolás Maduro, pues porque claramente el gobierno estadounidense pues se ha arremetido contra el régimen de Nicolás Maduro, pues duramente hemos visto con estas acciones, también con las declaraciones del presidente Donald Trump. Yo creo que lo que ha venido haciendo Trump en los llamados refiriéndose a Petro es a lo máximo un poco a lo que podríamos llegar en el sentido de que no creo que en el caso de Colombia como que tengamos esa presión territorial y de lucha contra las drogas. Claramente pues esa es la bandera del gobierno de Estados Unidos, va a seguir, pero considero que no en la proporción que se está haciendo con el régimen de Maduro. Oscar, comparte lo que dice Carol, en la mira sí, pero no como tiene a Nicolás Maduro. En la mira seguramente sí, pero no va a ocurrir algo como lo que podría llegar a ocurrir en Venezuela. Creo que Estados Unidos ya puntualmente contra el presidente entendió primero que las medidas debían ser en contra del presidente Petro persona. No del país, lo ha sancionado duramente, lo de la lista OFAC. ¿Qué más grave puede ser que eso? Ni siquiera pueden comprar un tiquete. Veíamos a Benedetti que ni siquiera puede acceder a una tarjeta de crédito. No pueden tener una tarjeta de crédito, no pueden tener una cuenta. Y hoy en día, pues porque por supuesto ostenta un poder como presidente, tendrá cierto manejo, cierta maniobra. Pero después del 7 de agosto, cuando deje la presidencia, la situación va a ser muy compleja
para él y para las personas que lo rodean. Pero sabe que ese tema que usted pone, nos salimos un poco del orden que quisiera llevar en el análisis, pero me parece importante porque ¿qué va a hacer Petro después del 7 de agosto si va a seguir sancionado? Es decir, Petro no podrá salir del país. Y que es relevante en el sentido de que si no lo puede hacer siendo presidente, o sea, si se ha limitado en diferentes acciones como inclusive el propio sueldo, por su tema de las cuentas bancarias. Las consignaciones en las cuentas exactamente, bancarias. ¿cómo será cuando ya vuelva a ser un ciudadano común? Pero creo que en ese punto relevante, justamente cogiendo un poco lo que decía Oscar, es que también hemos visto que desde que ocurrió lo de también llamada a la lista Clinton, el presidente colombiano le ha bajado un poco en el sentido de que sigue continuando invitando al presidente de Estados Unidos a que supuestamente evidencie cómo es que este gobierno lucha contra las drogas. Sí, lo que pasa es que yo hablo a manera personal, yo no veo a Trump aceptándole la invitación. Así la canciller en las últimas horas haya confirmado que ya se extendió de manera oficial la invitación. Ayer veíamos a Caroline Leavitt, la secretaria de prensa, la vocera, la portavoz de la Casa Blanca, diciendo que ella desconocía esa invitación y que no creía realmente que se hubiera tramitado. Bueno, la canciller dice que ya se hizo la invitación. Habrá que esperar si de manera oficial responden. Sí. ¿Ustedes ven a Trump viniendo? Yo no sé, es decir, no lo descarto tampoco, porque a la final él está en una campaña política y en una intención clara de un Nobel de Paz, y obviamente lo de Venezuela es clave, y lo de Colombia eventualmente puede ser un coletazo importante también. Lo que sí comparto que dice Carol, y que tampoco pues lo pasemos tan desapercibido, es cómo Petro ha desescalado el lenguaje con Estados Unidos, cómo Petro también le bajó muchísimo a esa confrontación que tenía con el presidente Trump, precisamente por lo que veníamos hablando, por ese miedo a las sanciones que le impuso a él, a su exesposa y las que pueden venir. Entonces, ¿pero no será que el daño ya está hecho? Ya es que ya para Estados Unidos, ayer lo dijo Leavitt, insisto en la declaración que dio, ella dice, él ha sido muy grosero con los Estados Unidos, ya el daño está hecho. Pero ahí no podría terminar todo, Chucho. Ahí yo creo que lo que más teme el presidente, además de hacer todo lo posible por salir de esa lista, que todos sabemos que eso no es nada fácil. No es fácil. Es muy difícil. También temerá un proceso judicial en Estados Unidos, que es obviamente a otro nivel muy distinto a lo que podría ocurrir en Colombia. Y creo yo que está buscando demostrar que está haciendo todo lo posible contra el narcotráfico para precisamente desmarcarse un poco y evitar más conflictos, especialmente con el presidente. ¿Carol lo ve en Cartagena o lo ve en desmantelando algún laboratorio de droga, no sé, en el Guaviare, en el Putumayo? ¿Lo ve? No, ¿Usted ve a Trump en Colombia? No, yo sinceramente no creo ver al presidente de Estados Unidos acá en territorio nacional. Pues primero por la hostilidad que se ha manejado entre ambos gobiernos y entre ambos presidentes, porque tampoco podemos descartar que Trump es un personaje también mediático, pues con palabras que generan discusión. Entonces, pues en ese sentido no creo que él dé como pie para estar acá en territorio nacional. Lo que yo sí creo es que sí puede enviar un delegado, un funcionario del gobierno de Estados Unidos, porque a la final el mismo Trump lo ha reconocido públicamente, y es que a Colombia lo consideran como un aliado importante. Claramente, pues en esta relación nosotros somos los más interesados pues con Estados Unidos, pero pues aún así las relaciones han sido históricamente exitosas en temas comerciales, diplomáticos, etcétera, políticos, también no lo podemos descartar. Entonces no creo que el presidente Trump sea tan radical en este sentido. Ok, o sea, está más abierta, Carol, a que de pronto algo se pueda dar. Yo veo que, yo tal vez no lo veo, yo sí creo que no va a venir. Otro de los aspectos que me ha llamado la atención de las últimas horas por el lado de Petro es que lo ha calificado, o ha calificado al presidente Trump de desinformado. No sé si hace parte del discurso político de Petro, porque en muchas ocasiones él asume eso para descalificar un poco el ataque o lo que él considera un ataque. Entonces, pero yo no veo a Trump desinformado. Yo veo que a Trump lo tiene muy bien informado de lo que pasa aquí en Colombia. Es decir, ese argumento de Petro se caería un poco, Oscar. A ver, yo creo que a veces sobreestimamos lo que podemos nosotros representar también para Estados Unidos. Tampoco creo yo que el presidente Trump conozca a detalle la realidad nuestra, más allá de lo que le puedan informar. Informes. Sus secretarios, que debe ser también muy básico en medio de una realidad mundial y local en Estados Unidos, que será su principal motivo de agenda, ¿no? Entonces, tal vez no desinformado, pero no conocerá profundamente las situaciones, y ahí volvemos a lo mismo que hablábamos ahora, esa intención de Petro de mostrarle que sí hay una lucha contra el narcotráfico, que el gobierno sí toma decisiones. Fíjense ustedes, por ejemplo, la
el aval que le da a la extradición de Pipe Tuluá Sí. apenas hace unas horas. Sí. Yo creería que eso busca... Ese es un giro. Claro, eso busca mandar un mensaje a Estados Unidos de aquí sí se extradita, aquí sí hay una lucha contra las drogas, que por supuesto le interesa a él, especialmente como persona, porque pues tuvo que desescalar ese lenguaje. Estaban acostumbrados a que aquí hablaban y hablaban de Estados Unidos y políticamente eso es rentable. Lo que no esperaban era una reacción de esa magnitud del otro lado. Carol, ¿ve desinformado a Trump? No creo, y yo coincido con Oscar en el sentido de que tampoco creo que tenga detalle mucho de lo que sucede en Colombia, pero al mismo tiempo creo que somos no relevantes, claramente pues somos un país importante, pero más bien estamos en el espacio público, teniendo en cuenta pues que en este gobierno la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos delincuenciales pues se ha reducido. Sí. O sea, mientras vemos discursos del presidente, inclusive de funcionarios del gobierno, invitando a Estados Unidos a que evidencien erradicación y lucha contra laboratorios ilícitos, pues también es que las cifras y los escenarios han demostrado que el narcotráfico aumenta, que la seguridad en los territorios cada vez escasea más, que los grupos armados cada vez se han empoderado en medio de la política de paz total. Claro. Entonces, pues esto también es más público que además de lo que conozca Trump sobre el territorio nacional y las políticas del gobierno. Ahora que dices eso, Carol, sí creo yo que lo que sí genera todo esto de Trump es desviarnos un poquito la atención de los problemas tan complejos que tenemos aquí y le termina dando un combustible adicional a Petro para desviar la atención. Para campaña, por un lado, porque, pues a ver, seamos sinceros, nadie quiere una invasión, nadie quiere un ataque directo hacia el país y termina dándole combustible político. Y también combustible en la medida en que aquí hay demasiados escándalos, situaciones que comprometen claramente al gobierno y terminamos hablando de estos temas y dejando de lado los temas nacionales. Sí, pero yo quiero sobre la mesa también dejar un elemento y es el tema de los cultivos de coca. Estados Unidos, uno de los indicadores es el incremento en los cultivos de coca y esas cifras pues, que ha revelado Naciones Unidas y que creo que todos en Colombia se manejan. Es un incremento bastante considerable y que creo a Estados Unidos le sirve para mantener su discurso firme hacia el gobierno de Petro. O sea, hay incremento de cultivos ilícitos. Pero también Petro, por otro lado, dice que hay incremento en la incautación de toneladas de cocaína. Les pregunto a los dos, ¿no será que precisamente porque como hay tanta coca sembrada, pues hay tanta producción de cocaína y ahí están los dos sobre un tira y afloje cada uno desde su lado? Claro, y yo creo que cada parte muestra lo que pues lo que esa parte positiva en medio pecho, de ese escenario, ese gran escenario negativo, pues que es el crecimiento de cultivos ilícitos. Y pues este gobierno justamente sigue diciendo que trabaja contra la lucha, que el PENIS, que la sustitución de cultivos, por ejemplo, eso llamado, si no estoy mal, en el plateado cuando fueron los funcionarios del gobierno. Y pues a la final, tal vez a nivel de poblaciones, algunas pueden verse beneficiadas de este tipo de proyectos que inclusive se están haciendo con el sector privado, que son importantes, pero pues ese punto positivo en comparación pues al todo territorio nacional, hemos visto un crecimiento de los cultivos y de la dificultad de la gente y pues también cómo se empoderan los grupos armados, pues con todas estas economías ilícitas. De acuerdo, y es que ya son grupos narcotraficantes, son grupos armados ilegales narcotraficantes. Oscar, más producción más cultivo de coca, más producción de cocaína. Y eso también iba a ese punto también que va muy de la mano. ¿Quién puede negar que en Colombia están disparados los cultivos ilícitos? Nadie. 250.000 hectáreas para 2023 es lo que dice la ONU. Falta el del 24. Esperemos el 24 y esperemos el 25, que seguramente van a ser muchísimos más. Y eso tiene que ver, por supuesto, por un lado porque el gobierno bajó completamente los brazos en la lucha contra los cultivos ilícitos y por el otro el crecimiento de los grupos ilegales, de los grupos criminales. Ese es el punto clave, creo yo. Y ese es el punto para que Donald Trump ponga en la mira al gobierno Petro. ¿Por qué? Hemos llegado al núcleo, y el núcleo es ese. Para Trump, los grupos armados ilegales en Colombia crecieron, se dispararon bajo la anuencia, abro comillas, o bajo la permisividad del gobierno Petro. Ese es el otro punto. ELN, Clan del Golfo, disidencias FARC,
que son los responsables de la cantidad de atentados, ustedes que están en Colombia, que lo cubren a diario, de la cantidad de hechos de orden público que tiene Oscar como Sí, jefe de misión. sí. ¿Cuántos casos a diario usted en su noticiero de RCN registra de ataques del tema de orden público? Y le dimos un estatus. No hay día en que no haya un ataque de orden público en este país. Volvimos a épocas muy complejas que tuvimos en nuestra historia, y esto arranca desde el estatus que le da este gobierno, desde que arranca este gobierno, a estos grupos criminales, de esos fallidos diálogos con todos los grupos criminales que solamente han utilizado esa, digamos, entre comillas, bondad del gobierno para crecer. Y por supuesto, detrás de eso están los cultivos ilícitos. Fíjese usted, por ejemplo, las disidencias de Mordisco y Calarcá, esas eran unas disidencias pequeñas. Sí, pero ahora no son pequeñas. Y hoy en día son dos disidencias completamente aparte, dos grupos ilegales armados muy fuertes que viven principalmente del narcotráfico y por supuesto de la extorsión y del secuestro. ¿Y por qué? Porque a eso hay que sumarle otro ingrediente, porque este gobierno también ha generado que los grupos militares bajen un poco los brazos, que los operativos militares no sean lo mismo que antes, que digamos que perseguir a esos cabecillas ya no sea la prioridad, y eso evidentemente se nota en esos cultivos ilícitos disparados. Carol, ahí de lo que nos deja servido Oscar, le pregunto, la paz total, ¿fue definitivamente la causante de que esto se disparara? Por un lado, cultivos ilícitos, y por otro lado, el crecimiento de los grupos armados ilegales. ¿Cuál es su opinión de la paz total? La política que tuvo el presidente, o que ha tenido, porque el gobierno no ha terminado, que ha tenido el presidente Gustavo Petro con estos grupos ilegales. No, mire que yo creo que este tema va a ser muy importante en campaña, pues la paz total tiene un montón de aristas. Yo considero que ha fallado totalmente, o sea, políticas cuestionables, y considero yo de que lo que va a quedar marcado este gobierno es el difícil escenario en que deja a los colombianos en tema de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, y pues evidentemente el mismo gobierno también ya lo evidencia. Entonces, por un lado, el presidente responsabilizando a Mordisco, a Calarcá, de las afectaciones en todo el país, pero pues ¿quién fue el que les dio gabelas, por decirlo así, en diferentes sentidos? Gabelas que les permitió crecer en hombres, en economías ilícitas, en espacios donde tal vez no tenían presencia y han logrado llegar. Levantarles órdenes de captura. Es que ese es el estatus que les dio, ¿no? Negociadores. Muchos de ellos, el caso de Calarcá. Lo de Calarcá. Lo de Calarcá, para la teleaudiencia que nos ve fuera de Colombia, lo de Calarcá, eso era un bandido que fue capturado. Es un bandido que fue capturado, inclusive, y hay una polémica, hubo una polémica unos meses atrás en Colombia, porque en una de las carreteras de Antioquia, a él lo retienen, lo llevan a una brigada, lo tienen bajo ya custodia, y llega la orden de liberarlo bajo el estatus de negociador. Claro, y ese episodio, pues, para resumirlo mejor, porque a la final es que hoy viéndolo en retrospectiva termina siendo un descaro completamente. Un señor que además se encuentra cometiendo delitos, porque llevaba ahí un menor, llevaba también armas. Entonces, y lo dejan libre porque también, digamos, por una interpretación que hace la fiscal sobre esa norma que le permitía estar, digamos, con orden de captura levantada porque estaba en una negociación con el gobierno, porque tenía ese estatus. Pero la gran pregunta es, ¿cómo queda libre un delincuente que, más allá de tener en ese momento de estatus, estaba cometiendo un delito, estaba con un menor de edad y fuera de eso tenía armas? Entonces, ese es un pequeño escenario que muestra lo que ha sido el fracaso de la paz total en este gobierno. Y mire que eso, por un lado, con los grupos armados. Y ahora el gobierno estaba intentando tramitar un proyecto en el gobierno, el de sometimiento, recordemos cómo es el nombre popular, por decirlo así, que ahora buscaba darles como intentar negociar, si le podemos decir así, con bandas criminales, bandas que son más de ciudades, delitos, obviamente. Como pues, lo más que hay en comunes, Buenaventura de los chotas y los espartanos. Y entonces ya no era suficiente con los grupos armados, sino con los ilegales, con los de las bandas y eso, darles un estatus. Pero pues evidentemente esto ha sido un fracaso total, que ni siquiera en el Congreso, donde en muchos casos se ve que el gobierno aún tiene mayorías, pues aún así logran negociar, acercarse a los congresistas, pero pues quedó estancado desde que se radicó en el ministerio del exministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Muy bien.